a los compañeros que se suman a la siguiente mesa de diálogo. Ya llegó el maestro, el máster José Alfredo Gutiérrez Falcón, escritor y máster en Derecho Comunitario Europeo, miembro de estas mesas de diálogo de Sin Censura. ¿Cómo estás, José Alfredo? Buenas noches. Vicente, encantadísimo de estar con la mesa como cada lunes. Me da también mucho gusto a mí que ya estés aquí, José Alfredo, y saludo a Kurt Hackbart, escritor y periodista independiente, miembro también de estas mesas de diálogo de Sin Censura. Kurt, como siempre, es un placer. Buenas noches. Es mío Vicente y quiero enviar pues obviamente mis pensamientos, ¿no? A los que sufrieron hoy el temblor ahí de 7.7 aquí en Oaxaca. No se sintió casi nada, pero pues hubo el susto, ¿no? De escuchar la sirena menos de una hora después del simulacro, ¿no? Entonces ahí supimos que algo había, ¿no? Pero no sabíamos pues el tamaño de lo que había pasado hasta entrar en redes sociales. Los videos son realmente impresionantes. Saludos a todos por ahí, por Michoacán, por el DF, todo por ahí, por la costa occidental, y que todos se recuperan muy pronto. Claro que sí, los mejores deseos para todos. Saludo al periodista y lingüista, amigo de esta familia Sin Censura, Miguel Martín Felipe Valencia, quien también ya está listo para hablar sin pelos en la lengua. Querido Miguel Martín, ¿cómo te agarró y en dónde te agarró el temblor? Hola Vicente, buenas noches, un honor como siempre estar aquí. Pues aquí en Nesa, aquí se siente medio feo. Hubo un lapso en que se nos fue la luz, de hecho, temía por la integridad de mis peces, que no jalaba su oxígeno, pero fuera de eso, todo bien, más que el susto, evidentemente. Oigan, pues ya que estamos asustados, pero contándola, ¿por qué no le empezamos con los temas para la mesa de diálogo? Déjenme iniciar con esto que decide en comisiones el Senado. Ahora va al Pleno para la discusión. El aplazar la presencia de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad hasta el 2028. Desde el PAN dicen que ya hay un arreglo PRI y gobierno, aunque en estos momentos puedo decir que en comisiones el PRI mostró que está fracturado. Silvana Beltrones se abstiene. Y bueno, Claudia Ruiz Massieu, la ex canciller en tiempos de Peña Nieto, la ex secretaria general del PRI, vota en contra, lo que nos habla de una fractura y de la necesidad de que un Ricardo Monreal se ponga a trabajar, un Ricardo Monreal que sea un verdadero cabildero como coordinador pues de Morena en el Senado, pero tengo dudas de que haga lo que le corresponde. ¿Podría la coalición Juntos Hacemos Historia, podría la coalición que respalda los intereses del gobierno no tener los votos para que en el Pleno se apruebe lo que ya se envió aprobado desde la Cámara de Diputados? ¿Cómo ves tú, José Alfredo? Algo que se venía pues medio fraguando, todo el mundo pensábamos que en la reforma energética del presidente Andrés Manuel López Obrador podría haber fracturas dentro del revolucionario institucional. Aguantaron pues por el interés de defender a las empresas particulares, quién sabe cuánto le habrá tocado a cada uno, pero aguantaron ahí. Todos pensábamos que ahí podría ser el momento de la fractura, y yo creo que después de recordemos que pues después de esa votación no los bajamos de traidores y sintieron el juicio del juicio ciudadano muy fuerte, al grado de que pedían que ya no les dijéramos traidores, y entonces hubo un desgaste muy fuerte. Después viene tema de más desgaste con el dirigente nacional de ese partido, y entonces yo siento que ahora pues sí, cada quien está viendo un poco por su suerte, y están atendiendo a algunos, sí, el interés nacional quizá, o de plano es un momento acomodaticio de no perder tanto y decir, bueno, pues yo me voy para el lado de la cuarta transformación. Pero bueno, en este momento siento que lo que está ocurriendo es esa
el Partido de Revolución Institucional, si algo tiene es que, como se dice, mal dicho, a mi modo de ver, que es muy institucional, que siempre están cerrados y votan en bloque, etcétera, etcétera. Pues yo siento que ahora, en vez de institucionales, podrían estar siendo algunos, pues, patriotas o acomodándose a su interés, pero pueden ser racionales y pues permitir que las Fuerzas Armadas sigan haciendo labores de seguridad pública y instruyendo también a la Guardia Nacional, porque los números hablan, Vicente, todos los delitos del fuero federal están considerablemente a la baja. El homicidio, que es un delito del fuero común, está también a la baja por primera vez desde 3 sexenios atrás, quizá, y entonces vemos cómo primero se detuvo la tendencia y luego ahora va a la baja, y entonces, pues bueno, ahí están los números, estamos viendo cómo los miembros del Ejército, de la Marina, de la Guardia Nacional, hay una coordinación perfecta con los gobiernos del Estado. Bueno, vamos, la perfección no existe, pero hay una coordinación muy buena, y ahí están los números. Entonces, lo que decía muy bien Hamlet es, bueno, pues que los gobernadores digan si quieren o no que esté la Guardia Nacional, lo que decía nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, y hay estados en donde hay más elementos de la Guardia Nacional que de la Policía Estatal, por ejemplo. Entonces, pues es absurdo totalmente en los hechos argumentar que es posible que las Fuerzas Armadas se retiren de hacer labor de seguridad pública en estos momentos. Por tal motivo, pues bueno, creo que ante un priista que se pone del lado de la propuesta de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, y luego vemos a un Monreal, que es el coordinador de los senadores de Morena, y la está dudando, pues qué mal queda, ¿no? El senador Monreal, porque pues ya hasta muchos priistas están poniéndose de este lado del pueblo, y vemos que el senador Monreal, pues no. Entonces, pues bueno, él sigue empeñado en seguir perdiendo popularidad, y veamos a dónde para esto. Ojalá y rectifique, y que las Fuerzas Armadas puedan seguir haciendo labores de seguridad pública hasta el 2024, Vicente. 2028, mi querido José Perdón. Alfredo. 2028. Deja el PRI voto libre a sus senadores sobre Fuerzas Armadas. La dirigencia nacional del PRI dejó a los senadores de su partido votar en libertad de conciencia la temporalidad de la permanencia de las Fuerzas Armadas en coadyuvancia en tareas de seguridad pública en todo el país. Alito Moreno, presidente del Revolucionario Institucional, también respondió a los dirigentes del PAN y del PRD, quienes ahora señalan que no tendrán trato con él, y cito: es un falso debate. Primero está el país y su gente, que es la que padece los estragos de la inseguridad, y después las agendas políticas. A los dirigentes de ambas fuerzas los respeto y en ocasiones no comparto sus opiniones. También añadió que las negociaciones de la coalición se mantienen, que hay mesas de trabajo, y en Coahuila y el Estado de México los dirigentes de los 3 partidos mantienen acercamientos para contender por ambas gubernaturas. Vuelvo a citar: sabemos que una coalición de los 3 partidos es potente y tenemos oportunidad juntos de ganar. Que quede bien claro, el PRI es promotor de las alianzas electorales. ¿Cómo ves la situación rumbo al debate en el Pleno del Senado? Creo que va a ser este miércoles, querido Kurt Harvard, de un tema tan importante, y que creo que depende del actuar del PRI en esta votación, del futuro. El futuro de la Alianza Va por México. Sí, precisamente, estamos en un momento político muy interesante, en el sentido de que pues el asunto de la Guardia Nacional ha fracturado, ¿no? La Alianza Va por México, ¿no? Vimos que ahora el PAN y el PRD ni siquiera quieren hablar con Alito, ya luego están hablando otra vez, y la alianza está en pausa o no está, o está rota. Es decir, es un momento de mucha fluidez, ¿no? Pongámoslo así. La reforma obviamente se aprobó en la Cámara, consiguió la supermayoría necesaria, y como bien dices, en el Senado se va a basar en lo que pasa con el PRI, y no necesariamente el PRI como bloque, ¿no? Podemos ver aquí una fractura, no solamente de la fracción, sino del PRI mismo, ¿no? En la votación como partido, ¿no?
eso dicho, ¿no? Hay que reflexionar un poco sobre, pues, a dónde va esta reforma, porque muchos han dicho, pues, no la militarización, no la militarización. Y bueno, pues desde la izquierda, pues nadie está a favor, ¿no?, de una militarización. Pero, ¿qué hace esta reforma? Lo que esta reforma hace es, va que la Guardia Nacional forma parte de la Sedena administrativamente, pero la Guardia Nacional no va a ser parte del ejército. Es decir, la Guardia Nacional va a hacer su propia estructura, su propia jerarquía y todo eso. Es decir, va a ser una corporación, ¿no?, dentro administrativamente de la Sedena, pero no parte del ejército mismo, ¿no? La idea de la Guardia Nacional, que ahora pues casi todos sus elementos sí son soldados, ¿no? En el primer momento vinieron desde el ejército, es que vaya reclutando a su propio personal, ¿no? Y que sea que sean entrenados como policías, justamente, y no como soldados, incluso con un código de conducta diferente, no pueden usar el mismo tipo de armamento. Es decir que nada más la Guardia Nacional llegó a ser parte del ejército no es correcto, no es correcto, ¿no? Es decir, la Guardia Nacional pasó a ser una corporación dentro de la Sedena, pero una corporación aparte. Eso dicho, pues hay dudas al respecto, ¿no? Hay que pensar en eso, ¿no? Vaya, frente a los carteles que tienen bazucas, que tienen lanzagranadas, que tienen incluso tanques, ¿no? Sería iluso pensar que las policías estatales y municipales en este momento estén capacitados para enfrentar ese tipo de fuerza, ¿no? Incluso muchos municipios tienen pues muy pocos policías municipales y muchos ni siquiera tienen, ¿no? Eso se entiende, ¿no? Que tiene que ver de manera temporal, ¿no? La participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad. Pero hay que ir pensando a largo plazo, ¿no?, de ir formando policías estatales y municipales, obviamente bajo un mando civil. Y a mí me gustaría ver también que México lograra tener un secretario de defensa que no fuera uniformado, ¿no? Como han logrado en Chile, por ejemplo. Un secretario de defensa que no fuera uniformado, que fuera un civil, que México también tome este paso, ¿no? Que mientras, ¿no?, si es que hay esta extensión hacia 2028, que se estén tomando sistemáticamente los pasos, ¿no?, para que tengamos un sistema regulado por policías. Ahora bien, vemos que ha habido abusos desde el lado de los policías federales, el policía federal preventivo, los gendarmes, de la misma manera que ha habido abusos por este lado del ejército, ¿no? No podemos ni fetichizar a lo civil o tampoco demonizar al ejército, ¿no? Ni una cosa ni la otra. Pero lo que quisiera ver es que no solamente, porque hay el riesgo con esta reforma, que solamente se va pasando la pelota al siguiente gobierno, ¿no? A la mitad del siguiente gobierno, 2028, ¿no? Y yo quisiera ver si así por ahí vamos, que hay un esfuerzo muy concertado, ¿no? De ver que el asunto de el ejército en tareas de seguridad, ¿no?, de apoyo a la Guardia Nacional, realmente sea algo que es necesario para el corto plazo, pero que se vaya viendo un asunto de largo plazo. Y termino con un punto importante: nada de eso va a poder pasar si no se elimina el flujo de armas que entra desde Estados Unidos. Y Estados Unidos tiene un enorme papel en eso. Supuestamente el gobierno de Biden está tomando pasos en eso, pero las armas siguen fluyendo desde Estados Unidos hasta acá, ¿no? Y por eso yo veo con muy buenos ojos el que el gobierno de AMLO esté demandando a las empresas de armamentos en Estados Unidos, ¿no?, en un tribunal en Massachusetts justamente, y que también pues estén tomando pasos diplomáticos para ir diciendo que tenemos que atacar esas cosas desde las raíces, ¿no? Primero, desde las raíces, la pobreza, la inseguridad, educación, programas sociales, salud, pensiones, todo eso. Eso también es algo de mediano a largo plazo.
pero urgentemente ir reduciendo este enorme negocio que es el tráfico de armas desde Estados Unidos. Miguel Martín, ¿cómo ves tú esto que está ocurriendo, tanto a nivel político, porque a nivel social no es la realidad que nos pintan los políticos? La realidad es que la gran mayoría de ciudadanos quiere a las Fuerzas Armadas en labores de seguridad. El día en que la misma ciudadanía diga es tiempo de regresar a los cuarteles, estaríamos hablando de otra cosa, Miguel Martín. Sí, que además hay que tomar en cuenta ciertas lecturas escandalosas precisamente que nos está pintando la oposición, la derecha, para ser más precisos. Ya hemos escuchado, por ejemplo, a Beatriz Pajés diciendo que las Fuerzas Armadas son una forma de amedrentar a la oposición precisamente, ¿no? Que es una forma de empoderar supuestamente a una clase que no estaba prevista, digamos, en el marco histórico de México, y que eso puede a la larga ser peligro incluso de un golpe de Estado, ¿no? Otro líder de ultraderecha, por ejemplo, bueno, no sé qué tan líder, pero igual me tocó entrevistarlo en algún momento, Raúl Tortolero, del movimiento integrado al movimiento Y que viva Cristo Rey. Él decía que incluso se sintió amedrentado cuando se fue a vacunar y había miembros de la Guardia Nacional, ¿no? Que casi lo estaba pintando como si se hubiera ejercido coerción sobre la gente para que se vacunara por parte de las Fuerzas Armadas, por parte de la Guardia Nacional. Entonces, pues ante todas estas lecturas, la verdad es que mucha de esta gente, como tú bien lo dices, pues no es pueblo llano, no es gente que viva la realidad, por ejemplo, de los paraderos de la periferia en la Ciudad de México, por ejemplo, ¿no? No es gente que se sienta insegura en un corredor oscuro a las 10, 11 de la noche, en una de esas combis que vemos que asaltan tiro por viaje acá en el Estado de México. Entonces, pues a lo mejor esa gente habla convenientemente, porque esos que ahora están gritando a los cuatro vientos, están quejándose, están denunciando una militarización del país, pues la realidad es que pues ellos no tienen nada de izquierda, ¿no? A últimas quienes podríamos decir eso, pues seríamos los mexicanos de izquierda, los que realmente yo creo que estamos del lado del pueblo, pero pues como tú bien dices, o sea, si lo vemos a nivel social, pues es que la gente no está en desacuerdo con eso, porque aparte hay otra cuestión que no se ha tomado en cuenta, y que no hay un viraje en cuanto a la política del presidente, porque no deja de atacar las causas, no se paran, ni siquiera, incluso el presupuesto se engrosa de programas como Jóvenes Construyendo el Futuro, de programas como las universidades Benito Juárez, por ejemplo, las becas Benito Juárez. Entonces, ojo con eso, o sea, es una cuestión complementaria y que nunca se ha dicho que vaya a ser permanente y que nunca se ha dicho que vaya a ser ahora un país militarizado como tal, ¿no? Ese no va a ser el sello del presidente. El sello del presidente sigue siendo, y su prioridad sigue siendo, el atacar las causas. Y si lo quieren comparar con el Calderonato, pues nada más que nos digan cuántas universidades y a cuántos jóvenes les dio estudios sin examen de admisión y privilegiando precisamente a las clases populares. Felipe Calderón no lo hizo, el presidente sí lo ha hecho, el presidente Andrés Manuel López Obrador sigue atacando las causas, y considero yo que esta cuestión, que es más bien como lo hemos estado manejando y que no es narrativa hueca, sino que es la realidad, es una cuestión meramente administrativa, pues solo es algo complementario con todo esto que el presidente ha llevado a cabo, que como les decía, pues es atacar las causas, y él sigue congruente con eso. El día que el presidente abandone los programas sociales que atacan las causas de la delincuencia y privilegie solo por eso o en contra de eso el militarizar el país, entonces sí vamos a preocuparnos, pero mientras tanto yo considero que pues es algo complementario, ya les había dicho, algo complementario, se siguen atacando las causas, y eso es lo que realmente importa, ¿no? Atacar las causas, que a la larga, pues evidentemente ya no va a ser necesaria la Guardia Nacional. Esa es la tirada del presidente que muchos no quieren visibilizar porque les conviene crear un ambiente de caos en el país. Muy bien.